tenemos una historia que algunos quizás que son más grandes de edad la recuerden, que se trata sobre una familia cuyo apellido figuró en los medios como Vidal. Como ven, yo escribo todo y estuve investigando bastante. Me basé en varias investigaciones también de prestigiosos cronistas y escritores, entre ellos Agostinelli, que me encantó su libro también. Tener acceso a eso en varias revistas de las ediciones de Fabio Serpa, de Cuarta Dimensión, y en 2 libros antiguos que también recopilan hechos que han sucedido en nuestro país. Bueno, vamos directamente. Yo no había nacido en esa época, pero soy un fanático del cine que se dio generalmente entre los años 50 y 80. En este caso tenemos que pensar cómo era el universo ufológico. Para los que no saben en la definición de la palabra, la ufología es el estudio de los fenómenos que nosotros atribuimos a causas desconocidas que provienen tanto de cosas intraterrenas como de objetos voladores y exobiología, ¿no? Es un estudio, todavía no pasa de ser unas pseudociencias, ¿verdad? Pero en muchos países la han institucionalizado. Así que bueno, vamos a pensar cómo era el universo ufológico en 1968. En Argentina y en el resto del mundo se estaban dando las oleadas de ovnis, ¿sí? En el año 66 hubo una oleada de ovnis muy grande que se hizo muy presente en el planeta Tierra, en Argentina también, sobre todo en Estados Unidos y en Francia. Después tenemos que pensar que esas oleadas de ovnis en Europa ocasionaron los ensayos franceses de, por ejemplo, Aimé Michel sobre objetos voladores no identificados, que les recomiendo, fíjense en googleen Aimé Michel, que es muy interesante todo lo que escribió él en esa época. Los libros, obviamente, de Jacques Berger, que escribió un libro maravilloso que se llamó El Retorno de los Brujos, Pasaporte a Magonia. Creo que Visado para otra Tierra es otro libro que tengo muy lindo de la colección Realismo Mágico. Y bueno, básicamente esos son 2 ejemplos, pero hubo un montón de otros escritores que en esos años 60, en esa oleada, se pusieron a escribir y a desarrollar muchas teorías. Una gran cantidad de las cosas que nosotros manejamos ahora a nivel ufológico provienen justamente de la pluma francesa. Los franceses fueron analíticos desde el minuto 0 sobre el tema de los alienígenas, los extraterrestres, los avistamientos y todas las fases de los avistamientos. Si bien los norteamericanos fueron los que acuñaron las fases, y creo que, no me acuerdo ahora, pero si fue Allen Hynek quien le dio nombre a las fases, los franceses fueron muy críticos de todo esto. Bueno, después tenemos la historia difundida, muy difundida, de lo que le sucedió a Bernie y Betty Hill, descritas en El viaje interrumpido, que es algo que les sucedió a principios de los 60. Esta pareja, Bernie era un afrodescendiente, un afroamericano, que también eso fue uno de los elementos que sumaron a esta cultura que se generó atrás de este viaje interrumpido, porque esta pareja, él y su mujer, fueron abducidos cuando estaban por la ruta de noche, y fue muy llamativo. Pero bueno, es verdad que por ahí la característica genética de él fue lo que más llamó la atención. No sé, debe ser porque Estados Unidos estaba pasando por algunos conflictos raciales. Vaya uno a saber, el apartheid en otros lugares, cosas terribles que, bueno, creo que se han superado. Bueno, y acá en Argentina también teníamos la serie protagonizada por Roy Thines de The Invaders, de Los Invasores, una creación de Larry Cohen, que tuvo 2 temporadas. Acá se emitió entre el año 67, 68, 69 y se volvió a repetir paulatinamente.
que habla del arquitecto David Vincent, que se duerme en un lugar de la ruta y es testigo de una invasión alienígena. Todo esto que estoy diciendo era el clima que se vivía ufológico, por así decirlo, en los diarios y en las noticias de la época. Eso nos da el parámetro. Ahora vamos precisamente a junio de 1968. La población, una mañana, estamos hablando en nuestro país, obviamente, se levantó con una noticia impactante. A mí me hubieran contado, realmente me hubiera encantado levantarme y escuchar en las noticias o leer los diarios y ver esas letras de molde tremendas, ¿no? Que una familia de apellido Vidal había sido abducida, sabemos, quizás alguno no lo sabe, pero ya todos por las series de televisión y todos lo sabemos, la abducción es ese paso en el que una serie de alienígenas se llevan a una persona hacia el interior de una nave espacial. Así que bueno, esta familia había sido secuestrada por un ovni y teletransportada, y acá viene lo gracioso de todo esto, a más de 6.000 kilómetros de la ciudad de Chascomús. O sea, bastante, ¿no? Bueno, fueron a parar al Distrito Federal Mexicano. Salieron, iban a Maipú, pero se cruzaron con ciertos tipitos, verdes, no sé el color, que decidieron armar la fiesta de la familia Vidal en otro lado. Bueno, pero no es que fueron secuestrados de a uno. No era que uno estaba en la plaza con la soga haciendo danica dorada así, el otro estaba tomando un heladito, el otro estaba caminando para ir a comprar mortadela. No lo sacaron ni de la plaza ni nada. Ni estaban en bici. Los abdujeron con automóvil y todo. Ellos estaban en un auto. Pero se llevaron el auto también. Chau. Vamos. Todo el combo. Un Peugeot 503. En realidad, los Vidal estaban yendo a la casa de una familia amiga que quedaba en Maipú. Esta familia figura en todos los registros como Rapalini de apellido. Ahí estaría buenísimo que alguien de esa familia se comunique conmigo, con la radio, y podamos hablar de este tema. Esa familia recibió un llamado desde el Distrito Federal Mexicano un par de días después. Estaban todos con los tenedores y los cuchillos así, y de golpe no vino nadie. Claro, pues se los habían chupado los extraterrestres. Bueno, un par de días después los llamaron por teléfono, de parte del consulado argentino en México. Así de una. Era el jefe de la familia, el doctor Vidal, explicándoles que iban a necesitar que los pasaran a buscar por el aeropuerto. Porque, bueno, obviamente no iban a volver con el auto y no tenían un sope, vamos a decirlo así. Yo me imagino las palabras del señor Vidal, ¿no? O sea, quedamos en algo y de golpe te llamo y te digo, mirá, sí, ya sé que íbamos a cenar, llevábamos el vitel toné, pero bueno, no sé qué pasó, unos extraterrestres, bueno, nos trajeron acá. Así que disculpa, viste, por el tema de la lengua, la vinagreta, yo tenía ganas. Pero bueno, la cuestión era que el objeto identificado se lo llevó hasta México. O algo así. Varias circunstancias llamativas surgieron después de esto que sucedió en junio de 1968. Había un conocido programa de variedades donde se presentó espontáneamente. A veces cuando yo le he contado esta historia a otras personas siempre digo que este programa era el de Pipo Mancera. Pasa que a todos nuestros oyentes no creo que se acuerden o sepan quién es Pipo Mancera, pero si lo googlean y ponen familia Vidal, Pipo Mancera, algo de todo esto les va a salir. Este hombre tenía un show muy famoso y lo veía toda la Argentina, de Pipo Mancera. Y bueno, claro, ante el embate de la prensa con estos titulares terribles de la abducción de la familia Vidal, bueno, recibió en el plato a un joven muy educado, un joven de muy buena dicción,
que era familiar directo de los Vidal, quien refrendó los sucesos de la familia y la abducción. Pero, digo, ¿no? Qué raro que no fueron los Vidal, que aparecieron todos juntos en algún lugar dando una charla, una conferencia. Era medio extraño que aparezca en el show de Pipo Mancera este joven, ¿no? Y bueno. Mientras tanto, las fuentes diplomáticas afirmaban que el cónsul argentino, Rafael López Pellegrini, había llegado a un acuerdo para mantener todo el asunto bajo el manto del silencio. Ahí ya empezamos a pensar distinto todo este suceso. Pero bueno, nada, los ayudó a volver con el vitel toné y las latas de durazno para el postre, solamente y bajo la condición de que ellos no se junten a llamar la atención de los medios y mantengan todo en bajo perfil. Si es posible, en silencio total. Recordemos que es un cónsul. También corrió la noticia que el automóvil de esta gente abducida, este famoso Peugeot, había sido enviado desde México hasta una base militar de la NASA para ser analizado. Vamos a empezar por ahí. Hubo una amplia pero deficiente cobertura mediática. O sea, en realidad lo que hacían todos era la misma historia, lo que sucede mucho ahora también. La misma historia, repetida innumerables veces, pero ninguno profundizaba. Todos se quedaban con los mismos detalles. Así que en un momento todo esto se cortó. Se terminó toda la manija que le estaban dando, ¿no? De una, sí, como por arte de magia. Yo voy a ir saltando un poquito y después voy para atrás otra vez como para que vayan viendo algunas cosas, algunos matices que a mí me llamaron la atención. Muchos años más tarde, el investigador Alejandro Agostinelli, también, que yo, además de haberlo leído, también lo he encontrado en muchos videos de YouTube y la verdad que comparto sus puntos de vista y me agrada mucho cómo él desarrolla los temas y su impronta. Junto a Luis González, entrevistaron al director de cine Aníbal Uset. Muchos años después, el investigador se encontró con este Aníbal Uset, que es un director de cine, quien reconoció que la historia era falsa y que había sido ideada para promocionar mediante la agencia Saporiti. Muy cuestionable también esa agencia, tiene toda una historia bastante truculenta que tiene relación con los militares, con los subversivos. Ya eso es para un programa entero. Y que fue ideada para promocionar a través de esa agencia una película que se estrenó al poco tiempo que se llamaba Che OVNI. Che, con una coma, OVNI. Acá muchos paran acá la historia. Dijeron, bueno, listo, ya está. Era todo un verso. Pero a ver, vamos a analizar un poquito más. En ese punto nos enteramos que este familiar, entre comillas, que había ido al programa de Pipo Mancera, no era otro que un super joven Mateico. Nuestro querido Juan Alberto Mateico, ¿no? Nos acordaremos de las tardes en Mar del Plata, del Mateico que se arremangaba las mangas del saco. Muy buen orador, muy entrador, ¿no? Bueno, era él. A ver, vamos pensando. Ya en este punto tenemos algunos detalles que para mí, no sé para los que... Sí lo sé, hay varios que ahí lo cerraron el tema y dijeron listo, era todo un verso y ya está. Pero para mí no es así. Porque, a ver, pensemos, ¿podrían prestarse autoridades mexicanas, porque eso fue verdad, a colaborar en un ardid publicitario de esa magnitud?
Y vamos a ponerle que no, que fue todo un manejo, ¿sí? Un manejo a nivel de todo el territorio argentino. Que inventaron que en México pasó esto y que autoridades mexicanas decidieron algo o no decidieron algo. Que el consulado mexicano acá no dijo, che, están hablando de nosotros. ¿Qué pasa acá, viejo? O sea, tanto por un lado como por otro, nos tiene que llamar la atención eso. ¿Es posible que un diplomático como López Pellegrini él mismo se preste a semejante chapuza, vamos a decirlo, esa palabra? Tenía ganas de poner a un lado, digo, chapuza. Esa chapuza, ¿es probable eso? Que un diplomático se preste a que le digan, mira, queremos promocionar una película que se llama Che OVNI. ¿No nos haces la gamba ante todos los medios? Y los medios argentinos y mexicanos, no podés inventar esto. Es raro, ¿o no? Bueno. Y después venía la otra parte. Tantos investigadores y periodistas, no solo de Argentina, sino mexicanos también, porque esto trascendió. Fueron, o sea, sin mencionar a los analistas norteamericanos, ¿no? Que se llevaron el auto, supuestamente, de Estados Unidos a Estados Unidos. Toda esta gente, ¿pudieron comerse el engaño marketinero así de fácil? Todos. Es como el caso Roswell. O sea, ¿qué pasó ahí? No sé, podemos decir, sí, fue algo publicitario y ya está. No, porque esto trascendió y fue muy importante. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que teníamos 1.200 periodistas que eran uno más tonto que el otro. Analistas de inteligencia que leían los diarios y levantaban información para presentar. Es algo raro. Bueno, aquí es cuando la palabra del investigador number one de nuestro país sobre ovnis nos brinda la cuota de quiebre en la percepción del caso. Y obviamente no es ni más ni menos que Fabio Serpa, quien en un evento en el club militar en aquella época tuvo Fabio Serpa daba muchísimas conferencias, pero no solo Fabio Serpa se manejaba a niveles muy muy altos y hablaba mucho también para la alta sociedad. En un evento en el club militar en aquella época tuvo la posibilidad de intercambiar palabras con el poderoso general Señorians. ¿Quién era este general? Era el director del servicio de inteligencia del ejército argentino. No era un 4 de copa, chicos. El que tuvo un sincericidio espontáneo. Y además, aclaremos algo, ¿no? Más allá de quién sea el interlocutor, delante de uno tiene, y más en esa época que era topísimo, a Fabio Serpa. Es difícil a un hombre que se dedicó toda su carrera y toda su vida y tenía editoriales, cursos, tenía toda una parafernalia terrible, mentirle. Era medio complejo. No era el hombre indicado para mentirle. Y le dijo que el suceso de los Vidal, y yo me lo imagino igual, yo me imagino la reunión, el cóctel, todos bien vestidos en un lugar, cada uno con una copita, ¿no? Un champán, algo, y diciéndole, señor Serpa, esto es así. Bueno, era verdad. Lo que pasa es que le cambiamos el apellido a la familia Vidal. ¿Me entiende? O sea, a Serpa le dijeron en la cara que todo esto había sido verdad y que hubo una operación de inteligencia para tergiversar los hechos y banalizarlos. Ahora, estaría bueno, y yo voy a intentarlo, no creo que lo logre, pero estaría bueno hablar con Aníbal Lucet y poder yo preguntarle las cosas de otra manera. O sea, ser un poco más incisivo en algunos temas. Igual, así todo, ¿cuál es el problema? Que si es realmente un tema de inteligencia, él va a mantenerse en su postura. Así que bueno, estos son los hechos de lo que sucedió en 1968, que fue perdurando durante un año entero y un poco más, y a través de los años se fueron conociendo todos estos detalles extra, y también años después se presentaron
familiares ante un investigador de la familia Rapalini y que contaron el hecho. Y ellos dijeron que fue verdad. O sea, Rapalini, los que también estuvieron, digamos, en segundo lugar de toda esta historia. Es un misterio, para mí, fascinante. Pero bueno, yo les acabo de narrar más o menos y sin tanta profundidad los hechos principales. La verdad que, no sé, a mí la película me parece que está buena. Yo creo que la vi una sola vez cuando era chico. Pero escucho a Kenny Loggins, la voz de él. Escuchamos los solos de la música de esa época. Y cada vez me convenzo más que sin querer hemos perdido parte de la magia del cine y la música de los 80. La película de Top Gun se realizó después y gracias a un artículo que se llamó Top Guns, que sacaron en 1900, si no mal no recuerdo, 1983, que es un artículo de guerra. Y lo adaptaron y bueno, después pasa que creo que no me acuerdo si este chico estaba en el USS Enterprise y bueno, nada, suceden las cosas de la película. Cuando yo digo que no me cae bien Tom Cruise, es verdad que me parece muy desagradable. No estoy hablando de sus películas, estoy hablando de él como persona. No sé si será bueno o malo, pero la mayoría de las cosas que nos llegan mediante las informaciones, tanto de las redes como artículos de revistas o lo que sea, son cuestionables, sobre todo por el tema de la secta a la que él pertenece. Y la Dianética, la secta creada por Ron Howard, que me parece que no es lo indicado, no está muy bueno que digamos. Bueno, ya que hablamos vamos a hablar un poquito de un tema que a mí me gusta, que es los Yeti y las caídas de los ovnis. Antes que nada quiero aclarar esto, porque estuve viendo algunos, cosas no sé si yo no tengo TikTok, pero algunos videitos en Instagram sobre maltrato de animales. Y la verdad que esto solo quiero decir, después pasamos al tema. La persona que maltrata animales tiene que sufrir físicamente, ¿sí? Yo, si veo que maltrata a un animal, es muy probable que reaccione muy violentamente y la persona tenga que rectificar la columna. Así que bueno, para todas las personas que acostumbran a pegarle a los animales y a maltratarlos, desde este humilde lugar de este programa Blaster, les quiero avisar que si tanto yo como mis amigos y la gente que me rodea encontramos que están maltratando a un animal, la va a ligar. Eso es algo aparte. Bueno, para hablar de nuestros propios yetis. Bueno, tenemos el yeti del Himalaya, después tenemos el Bigfoot, el Sasquatch, tenemos varias formas de decirlo. En realidad, la denominación es algo que alude a la cultura autóctona de cada lugar. Pero, en general, uno dice el pie grande, o el Sasquatch, o el abominable hombre de las nieves, o como sea, a un ser bípedo, lleno de pelo, digamos, generalmente es un tipo importante, que no habla nuestro idioma y que se muestra de una forma esquiva, no quiere tener contacto con la gente, en ocasiones puede llegar a tener una actitud agresiva, y lo que sucede generalmente escapa o sigue su paso porque es vivo y sabe que los seres humanos traemos solamente quilombo. Así que bueno, eso sería más o menos lo que hablamos nosotros de un yeti. Bueno, para hablar de nuestros autóctonos, nuestros yetis de acá de nuestro país, como bien desarrolló el investigador Héctor Anganuzzi, un ufólogo de los años 60, un tipo muy serio que hizo uno de los compilados más sobrios sobre la temática ovni en Argentina. Escribió sobre la casuística que se dio en un sector de nuestro país. Tendríamos que irnos hasta 1955.
Acá vamos a analizar dos hechos. Uno tiene que ver con este ser y otro tiene que ver con la ufología en sí, con el objeto volador. Muy interesante, esto es muy interesante. Precisamente viajemos mentalmente hasta un suceso en la zona de Tolar Grande, en Salta. ¿Conocés Salta, Guille, vos? ¿Fuiste alguna vez? ¿No? Bueno, nosotros fuimos con mi mujer. La verdad que cuando puedas, andá, porque creo que es uno de los lugares más lindos que tiene nuestro país. Es bellísimo por donde lo veas. Es hermoso. Tiene, no sé, tiene una magia especial en los cerros, no sé, en todos lados. Es hermoso. Bueno, estamos hablando de la zona de Tolar Grande, en Salta. Un lugar hermoso que hemos, bueno, como ya lo dije recién. Y los habitantes de aquella zona, a casi 400 kilómetros de la ciudad de Salta, declararon a los medios y se comentó en las localidades adyacentes, estamos hablando de 1955, que un objeto volador muy extraño, sin apariencia de manufactura terráquea, generalmente nosotros observamos el cielo y buscamos ante la visión que tenga o turbinas o tenga una forma, digamos, de medio como proveniente del diseño de Da Vinci, que tenga alas, ¿no? Que nos haga acordar a lo nuestro, a lo terráqueo. En este caso no tenía forma de desarrollo industrial humano. Y que había estado sobrevolando varias noches y tardes los últimos días en este lugar. Este aquí que esto que ellos estaban diciendo que habían visto terminó estrellándose contra el Nevado Macón, que es un cerro que tiene más de 5.000 metros de altura, donde en la cumbre, en una parte de la cumbre, hay un santuario prehispánico. Volvemos, 1955, los lugareños de este lugar, que queda a muchos kilómetros de la ciudad, estuvieron viendo durante varias tardes y hasta la noche sobrevolar un objeto desconocido y que ellos saben, porque lo han visto, caer en ese lugar, en ese cerro. Algunos lugareños también habían dicho que hubo restos metálicos que quedaron en esta cumbre, ¿no? Diseminados por todos lados. Algunos dijeron que los lugareños se llevaron esos objetos, esos pedazos de metal. Estamos hablando de 1955. Es medio complejo, ¿no? Poder acudir al lugar y encontrar a los mismos lugareños, ¿no? No sé. Pero bueno, se corrió la bola en ese momento y así salió escrito en los diarios. Creo que hay un diario allá que se llama El Tribuno. No sé si existe todavía, pero que es un diario oriundo. Y ya estaba en aquella época. Bueno, hubo quien se llevó pedazos del aparato estrellado, bien dije. No obstante, tenemos que hacer un salto temporal hasta un año más tarde para encontrar testigos más fiables y constatables ante el segundo hecho ufológico. Durante varias horas en el salar de Arizaro, por favor, los que son de allá y saben, por ahí digo mal un nombre, discúlpenme. El salar de Arizaro, el día 13 de abril, miembros de Gendarmería y Vialidad en el Caipe documentaron, y hasta documentaron con fotografías, el avistamiento de varias naves metálicas con forma fusiforme, con un detalle en las puntas que desde la distancia en la que ellos lo vieron era como que tenía en cada una de esas naves tenían en la punta una franja negra. En nuestra concepción de los aparatos voladores entendemos que sería la cabina, ¿no? Que por ahí tenían un vidrio o tenían algo oscuro, o un sensor o alguna cosa, pero todos dijeron lo mismo. Pero presten atención, ¿no? Miembros de Gendarmería y Vialidad en el Caipe documentaron hasta con fotos el avistamiento de varias
naves brillantes, con este detalle. Ahora, cada nave, según los cálculos de la gente de vialidad, medía 300 metros de largo. 300 metros de largo. Es bastante. Y casi 50 metros de alto, que surcaban el cielo en diferentes formas, patrones de vuelo. Como consta en los registros oficiales y el parte informativo redactado por los testigos, las naves efectuaron vuelos rasantes, ascensos vertiginosos y virajes que asustaron y sobresaltaron a todos los que estaban ahí. No sé, yo debo ser que soy un delirante y me lo imagino, está buenísimo. Obviamente que me hubiera muerto de miedo, pero bueno, está bueno, está bueno. Vayamos recapitulando muy por encima. En el término de un año tenemos una colisión y explosión de un ovni que ya había estado sobrevolando la zona. Luego, varias otras naves también que recorrieron inspeccionando ante la vista de testigos calificados. Y meses más tarde, después de estos dos sucesos, empezamos con testimonios que son un poco más bizarros por ahí, pero las personas que opinaban tenían más peso. Claudio Lebel Spitz era un reconocido geólogo polaco, especialista en minerales radioactivos. Y recorriendo la zona con su contador Geiger y su detector y todos los equipos que él tenía, y referido por él mismo ante los diarios locales, yo tuve la suerte de, no de verlo en vivo, pero sí de ver en la tipografía de la época lo que este hombre, este geólogo Claudio Lebel Spitz dijo, que encontró huellas de un ser bípedo cuya estatura descomunal, en base a la profundidad de la huella, la forma, digamos, en la que se clavó el pie y la amplitud, lo ancho y lo largo de esa huella, lo asemejaría a lo que nos figuramos como el famoso Yeti, Sasquatch. Enfatizó que de ninguna manera esas huellas, que tranquilamente medían entre 45 y un poquito más centímetros de longitud por su forma, estamos hablando 45 centímetros de largo, ¿sí?, podían corresponder a un ser humano. He aquí que conviene agregar que algunos de esos lugareños que estuvieron vivenciando el impacto del ovni en 1955 también hablaban de huellas deformadas, de lo que podrían haber sido personas gigantescas. Y ahí, desde el testimonio del señor Spitz, saltamos hasta enero, después del evento, y nos encontramos con la expedición del doctor José Cerato Almacón, quien sin muchas vueltas declaró a la prensa que en la cima del macizo, acordémonos que ahí se había estrellado, de acuerdo a lo que decían los lugareños, un ovni, había rastros evidentes en la topografía del apisonamiento que podría haber causado una maquinaria extremadamente grande, desconocida para los ingenieros de la época y muy pesada. Estamos hablando que ya hay varias personas, científicos, que empezaron a hablar de cosas raras que tienen que ver con ese lugar. Quizá con más suspicacia podemos mencionar la denuncia ante las autoridades del destacamento provincial de la quebrada de Aguachulla de un arriero llamado Ernesto Sanitolay, el que narró cómo se topó en una hondonada con un ser muy raro, de gran porte, totalmente cubierto de pelambre y que profería unos gritos inhumanos.
Ante dicha aparición, Sanitolay solo atinó a efectuar varios disparos de escopeta y huir hacia dicho destacamento, y bajo un estado de estrés absoluto, que lo presenciaron los mismos uniformados, radicar la denuncia de este hecho. Bueno. Entonces, tiempo más tarde podemos encontrarnos que se desató una tormenta de nieve que sorprendió a todos los pobladores de Morro del Pilar. Una tormenta de nieve más poderosa, más fría, con más precipitación que las comunes. Y fue sorpresiva. Ya sé, muchos van a decir el Eternauta. Y obligó a un minero oriundo de nombre Benigno Hoyo, con H, que estaba chequeando la zona para sus actividades de minería, quien, bueno, se refugió en plena tormenta de noche, en pleno recrudecimiento de esa tormenta, en una caverna natural. Ahí yo he visto cuando estábamos haciendo los tours que hay zonas inhóspitas donde hay un montón de hendiduras y como cavernas y cosas que me imagino deben tener profundidad. No sé si habrá túneles, pero que hay profundidad ahí. Y este hombre, en el medio de ese vendaval, se refugió ahí. Pero una vez que pudo adecuarse a la oscuridad y alumbrando de a ratos con lo poco que llevaba, su linterna que no estaba preparada para afrontar una oscuridad absoluta, se llevó el susto de su vida. Con la plena seguridad de un vaquiano, Benigno sabía que en esa zona, obviamente, no vivían ni osos ni monos. Ni hablar de gorilas, obviamente. Pero algo comparable a un tipo con esas características comenzó a acercarse a él, profiriendo gritos y sonidos guturales ininteligibles. Y así que, al igual que Sanitolay, cazó el rofie al revólver y empezó a disparar antes de escapar bajo la tormenta. La diferencia entre Hoyo y Sanitolay es que Hoyo disparó muy a quemarropa y escuchó los gritos de dolor de este ser, de este animal, vaya a saber qué era. Durante esos años, y esporádicamente hasta el año 1972, sí, empezamos en el 55, hasta el 72 hubo numerosos testimonios de seres antropomórficos de gran estatura, todos cubiertos de pelo, con actitud violenta. Lugareños y visitantes, turistas y fuerzas de seguridad informaron y también narraron a crónicas de... Yo hace mucho vi un documental que hablaban un poquito de eso. Cientos de situaciones donde por la noche se oyeron alaridos de animales indeterminados, voces extrañas y gritos desgarradores. Estamos hablando de ese periodo de tiempo. No sé si ahora, y si alguno me puede mandar después o a la radio o algo, un testimonio de esto, bienvenido. Pero durante esa época, de noche, se escuchaban cosas extrañas. Quizá podamos intuir que muchos elementos tradicionales de la fábula o el mito ancestral, ¿no?, autóctono, como el coquena, que es el protector de los animales, ¿no? Es una especie de Charles Bronson de los animales. ¿No? ¿Sabés del coquena? ¿Escuchaste? Ah, bien, bien, bueno. Este coquena es... te engancha que vos estás haciéndole algo a un animal y te la da de una. O lo referido a
al Supai, ¿no? El Supai es como el diablo, ¿no? Es Satanás, digamos, en esta visión de la cultura, con sus connotaciones propiamente diabólicas, que todo esto también influya en los testimonios. O sea, generalmente la cultura autóctona de alguna manera adapta o readapta cosas utilizando sus conocimientos y ¿no? De todo lo derivado de su cultura. Pero no podemos borrar algunas historias de la línea argumental porque nuestra mente no pueda vincularlas al fenómeno ovni. O sea, algo pasó y tiene una relación entre la caída del objeto, los vuelos de las naves, las huellas y todo lo que encuentran con estos tipos. Algo hay que... Porque además es algo que se sectorizó, no sé si existe la palabra, pero la acabo de inventar, no sé. Se sectorizó en ese lugar, en ese territorio, y durante un periodo de tiempo. Cuando las cosas son por un periodo de tiempo y de un lugar, a mí me da a entender de que algo pasó, mayor, menor o como sea, ¿no? No podemos dejar de lado que una expedición arqueológica del Club Andino del Norte halló varios cadáveres de animales a medio devorar. También. Que el profesor de paleontología, Sergio, y acá, Archangelski, del Instituto Nacional Lilo, comentó que pudo observar en la zona de Pastos Grandes también un ovni de color rojo que se elevó ante sus ojos y que el jefe de la Gendarmería Nacional de Socompa, Alberto Farías, junto a su tropa, también declararon el paso de una flotilla de aeronaves extraterrestres. Y todo en ese lugar. Entonces, nosotros creo que tenemos una cantidad de testimonios. Y yo, o sea, lo que hago siempre y lo que me acostumbré para traerles esto a Sónica, al programa de Blaster, es empezar a sacar datos de diferentes lugares, analizar quién los dijo o quién los transmitió para no quedar tan mal parado, porque puede ser que entre todas las cosas que uno diga y sobre todo en este tipo de historias sean mentiras, fábulas, y ahora con la proliferación de las redes y todo es muy fácil caer en un fake involuntariamente. Pero bueno, yo me manejo con libros y con diarios y testimonios muy antiguos y de la época. Entonces, si yo me estoy diciendo algo que no corresponde o que no es así, estoy bebiendo directamente de la fuente original y del momento. Así que bueno, hasta hoy no sé si se habrán seguido repitiendo estos sucesos, pero sucedieron en aquel momento. Esas eran las historias que teníamos para hoy, para este lunes. La familia, el secuestro de la familia Vidal. Pueden también chequearlo, pueden investigar por ahí. Les recomiendo lo que ha escrito Agostinelli, que es muy, muy bueno. Para los que tengan revistas Cuarta Dimensión, búsquenlas, sáquenlas del arcón, del subsuelo y véanlas porque se ha vertido bastante info sobre esto. Y también, bueno, hemos hablado de Salta, de este cerro, de lo que sucedió en un cerro en donde arriba también hay un lugar en donde se rinde todos los años, se rinde culto de la Pachamama. Me parece que hay mucho turista que va ahí, así que estaría bueno que alguien que haya ido y haya visto algo también nos comente. Esto es todo por hoy acá en Blaster. Estamos preparando algo muy bueno y muy curioso también para el lunes que viene. Estuvimos con el señor Guillermo Tejada charlando un poco de esto. Y bueno, nos encontramos en Radio Sónica Más, en Blaster el lunes que viene, y nos vamos otra vez con nuestro querido tema